Hola compañeros, nosotras vamos a exponer el tema de salud sexual y reproductiva. Mi equipo está conformado por Rosa Isela Entote Puerta y por su servidora Dulce Rocío Cinco Cruz. Como les comenté, vamos a grabar esta sesión en Meet y ustedes la van a ver y van a elaborar su organizador gráfico o resumen, como quieran. Y bueno, ahora sí empezamos y nuestro tema es salud sexual y reproductiva. Vamos a iniciar con unas preguntas detonadoras. Eh, Compañera Rosa, ¿para ti qué es la sexualidad? Para mí la sexualidad, bueno, yo entiendo que es un factor muy importante de la humanidad, ya que puede incluir pues el género sexual con el que se identifican, pues sí, su orientación sexual, su sexo biológico y es parte pues de su intimidad también. Y bueno, ahora yo te pregunto, para ti, ¿qué es la salud sexual? Para mí la salud sexual es saber vivir tu sexualidad de una forma sana y segura, pero sobre todo que estés informada para que no corras ningún riesgo. Lo primordial es que tú como persona te cuides y cuides tu sexualidad. Mm, sí, bueno, ya vamos a ir viendo el tema más adelante y un poquito más detallado. Eh, Nuestros PDA son tres. El primero es compara las maneras en que la cultura influye en el concepto de sexualidad. Reconoce que todas las culturas tienen maneras distintas de comprender el género, la sexualidad y la reproducción. El segundo es cuestiona creencias, estereotipos y costumbres que impactan negativamente la salud sexual y reproductiva. Reconoce la importancia de la responsabilidad compartida del hombre y la mujer en la prevención del embarazo en la adolescencia. Y por último, compara la efectividad de los métodos anticonceptivos como apoyo para planificar el embarazo desde la perspectiva del proyecto de vida y disminuir el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Todos estos temas los vamos a ir compartiendo en las diapositivas, así que ustedes las van a poder visualizar y ir haciendo su respectivo apunte. El video que acaban de ver se los vamos a mandar aparte y ustedes lo van a reproducir y va a ser una forma de que ustedes complementen pues sí, el tema que estamos exponiendo mi compañera Rosa y yo. Ahora sí vamos con, con la salud sexual. Como ya habíamos eh, comentado hace un rato, la salud sexual y reproductiva es un estado de bienestar integral que abarca la capacidad de vivir la sexualidad de forma segura e informada. Incluye el acceso a servicios de calidad, métodos anticonceptivos, atención médica y sobre todo el derecho a tomar decisiones responsables sobre nuestro cuerpo y sobre la reproducción. La importancia que tiene la salud sexual en nuestra vida radica que es clave para el bienestar individual de nosotros y a nivel social contribuye a una sociedad más equitativa, que tengamos planificada nuestra forma, si queremos tener hijos o no queremos tener hijos, cuidarnos de las infecciones de transmisión sexual y tener un mayor respeto a los derechos humanos, promoviendo relaciones saludables, responsables e informadas. Educación sexual integral. Este es un proceso educativo en constante evolución, quiere decir que va cambiando pues cada generación a lo largo de los años y ahorita en la actualidad ha buscado acompañar sobre todo a los jóvenes en su desarrollo y informando sobre, bueno, teniendo una mirada crítica, informada y respetuosa sobre la sexualidad para pues no verlo como un tabú.
Y más allá de la transmisión de información, se orienta a fortalecer la autonomía, la equidad y el bienestar, adaptándose a los desafíos sociales y culturales de cada contexto. Ahora vamos a ver cómo es que cada cultura eh, piensa de forma diferente sobre la sexualidad. Aquí en la diapositiva nos comenta que cada cultura creó su propio modelo para entender el cuerpo, el deseo y la continuidad de la vida, tomando como referencia la reproducción. Em, Todas las culturas piensan diferente, no todas pensamos lo mismo. Y ahorita, bueno, les vamos a mandar igual otros videos para que entiendan a lo que nos estamos refiriendo. Eh, Cada persona pues tiene su versión de ver la sexualidad y esta no siempre encaja con otro, con el pensamiento de otra persona. Y esta es una diversidad que revela la identidad humana y que es demasiado amplia para entrar en un solo marco. En las culturas que reconocen múltiples formas de vivir el género y la sexualidad suelen generar ecosistemas más sociales, más flexibles, capaces de adaptarse, innovar y sostener a sus miembros. Es decir, que no ven la sexualidad de una forma tan cuadrada, sino que están abiertos. Aquí tenemos ejemplos de sobre cómo es que cada cultura creó su forma de sexualidad. Y por ejemplo, aquí tenemos que en sociedades indígenas de América del Norte, que son como las culturas de los navajos o los lakota, donde existen identidades conocidas como personas dos espíritus, así se les llama a las personas que no encajan en un marco binario, o sea que representan roles de género múltiples y además son muy respetados por su propia cultura, por su comunidad. Es decir, que no se consideran ni hombres ni mujeres. También el número 2 nos habla de africanos como los Nandi de Kenia, donde existían matrimonios entre mujeres. Una mujer sin hijos podía casarse con otra mujer para heredar o continuar la línea familiar. Aquí, pues obviamente la reproducción se realizaba con un hombre de forma acordada, pero la estructura familiar se reconocía como matrimonio femenino. Y estos videos igual nos explican acerca de lo que les estaba hablando. El primer video habla de los Nandi y el segundo video habla de los Mushes de Oaxaca, que creo que estos son más conocidos aquí, pues por lo menos en México, que igual no se consideran ni hombres ni mujeres. Pero eso se los vamos a mandar e igual ustedes pues los van a ver. Bien, ahora vamos a continuar con los mitos y estereotipos sobre la sexualidad, ya que, pues, como lo acaba de mencionar Dulce, no todas las culturas tienen, pues, la misma forma de pensar y algunos tienen, pues, muchos de estos. Existen varios mitos y muchos estereotipos que, pues, ya a través de generación en generación, pues, están o los normalizan. Nos dice que son creencias populares falsas y sin base científica, transmitidas de generación en generación, que generan prejuicios y comportamientos de riesgo, mientras que los estereotipos sexuales son ideas rígidas y generalizadas sobre cómo hombres y mujeres deben expresar su sexualidad. Por ejemplo, que la mujer debe ser pasiva, limitando el desarrollo personal y la comprensión de la sexualidad humana en toda su diversidad y complejidad. Regularmente en la mayoría de los mitos a nivel general, pues siempre como que ponen que la mujer siempre es la que tiene que ceder o es como la que debe de tener como, pues sí, menos oportunidades. Y por ejemplo, cuando se habla de sexualidad, generalmente las mujeres son las más señaladas, más que los hombres.
Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de, por ejemplo, un mito que dice hablar de sexualidad promueve que los jóvenes tengan relaciones. Este mito, o bueno, esta frase, siento que ha entrado un poco en debate en algunas exposiciones anteriores dentro del grupo, porque pues algunos concuerdan que sí debe de, o sea, sí debe de existir como que esa comunicación para los jóvenes, ya por ejemplo en su adolescencia, comenzarles a platicar sobre estos temas. Sin embargo, hay algunos otros que pues no coinciden tanto en esta cuestión porque pues es como si incitaras a los jóvenes o al adolescente a tener relaciones sexuales. Sin embargo, pues nos dice que la educación sexual retrasa el inicio sexual, reducen embarazos no deseados y disminuyen las ETS, que son enfermedades de transmisión sexual, que la información protege más no incita. Tenemos otro mito que es el uso del condón disminuye el placer. Pero pues la realidad es que nos dice que un condón bien usado no reduce el placer, incluso existen diferentes tipos que pueden aumentar la sensibilidad. Aquí la cuestión y bueno, lo más importante es usarlo correctamente y adecuadamente para que pues no bueno, pues sí, hablando de pues de sentir y de placer, pues además de tu protección, pues sí puedes, bueno, sí puedes utilizar el condón. Eh, Tenemos otro mito que dice que la masturbación es dañina o te hace enfermar. Bueno, este es un tema que nos dice que en la realidad la masturbación es una práctica natural, sana y sin efectos negativos físicos. Ayuda a conocer el cuerpo y reducir estrés. En esta cuestión, pues nos dice que es algo natural, es algo que pues todos, o bueno, la mayoría, experimentan o experimentamos en algún momento, lo cual nos dice que pues no es dañina, pero también hasta ciertos límites, ya que pues en algunos casos esto se tiende como a hacer pues una mala práctica o ya como que sí hay, bueno, entro un poquito en debate en este tema porque luego sí a veces hay gente que pues ya como que sobrepasa esos límites, ¿no? Pero igual en su organizador gráfico pueden colocar en algún espacio ustedes qué piensan con respecto a estos mitos que se están presentando o los prejuicios que en algún momento se van a presentar a continuación. Otro mito es que no puedes quedar embarazada en la primera vez. La realidad es que sí se puede, siempre que haya penetración sin protección hay riesgo de embarazo, ya que recordemos que cuando el hombre, eh, cuando se empieza a tener la relación, llega un momento en la excitación donde el hombre empieza a generar es el líquido preseminal. Entonces, este líquido, pues una vez que haya penetración, contacto, pues sí, ese líquido sí también contiene espermatozoides, por lo que sí es posible que quedes embarazada con pues sí, eso. Y bueno, aquí tenemos algunos estereotipos que nos dice el tamaño del pene determina la satisfacción sexual y nos dice que la realidad es que el placer depende más de la comunicación. Y bueno, también nos dice que los hombres no pueden expresar emociones. La realidad es que la sexualidad incluye aspectos emocionales. Cualquier persona puede sentir, expresar y necesitar afecto. En muchas, bueno, podemos decir que, por ejemplo, los hombres que tienden a tener varias parejas sexuales, podemos llegar a pensar o decir que por los hombres no tienen como que ese sentimiento. Sin embargo, pues sí desarrollan lo que es el deseo y pues sí, de alguna manera, pues dentro de la relación existe en algún momento alguna emoción. El siguiente estereotipo nos dice que la virginidad define el valor de una persona. Y la realidad es que nos dice que la virginidad es un concepto cultural, más no médico. No determina el valor moral ni salud. Sí, en muchas culturas, o bueno, todavía en algunos lugares, todavía se tiene esta creencia que pues la virginidad define como que el valor de una mujer
O sea que si ya no llegas virgen al matrimonio es porque pues ya te tratan de fácil o utilizando términos pues un poquito más altisonantes. Pero pues no, esta es la realidad, es que no te define como mujer ni te da un valor. Entonces, el siguiente estereotipo nos dice que el hombre siempre quiere sexo y la mujer no. Y la realidad es que el deseo sexual es personal, no depende del género. Este estereotipo presiona a los hombres y limita a las mujeres. Por ejemplo, tienden mucho a decir que los hombres pues solamente buscan tener relaciones en la mayoría de veces y que pues las mujeres no. O viceversa, también actualmente pues ya se escuchan algunos comentarios con respecto a que las mujeres pues solamente, pues sí, cambian de pareja sexualmente regularmente. Y bueno, una parte también fundamental e importante dentro de este tema es que radican las enfermedades de transmisión sexual. En este caso, pues creo que la mayoría, a grandes rasgos, sabemos que, bueno, tenemos una idea más o menos de lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, pues vamos a ver un poquito el tema. Nos dice que las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se contagian principalmente por contacto sexual sin protección. Para prevenirlas es fundamental el uso correcto del condón, realizarse chequeos médicos regularmente, tener una comunicación abierta con la pareja y recibir educación sexual adecuada. Y para estas cuestiones, pues sí es importante la comunicación en pareja, sobre todo cuando, pues sí, no, o sea, no tienes una pareja sexual fija y aunque la tengas, considero que pues sí debes de tener como esa comunicación y esa honestidad por seguridad tuya y más que nada por salud, porque pues sí existe pues este riesgo de que a cualquiera de los dos pueda sufrir de alguna enfermedad de transmisión sexual. Recordemos que generalmente los hombres son en su mayoría portadores. Algunos no presentan síntomas, no presentan pues algún indicio de alguna infección o alguna enfermedad. Sin embargo, al momento de tener relaciones con la mujer, ella es quien los va a empezar a presentar y pueden ser, pues en algunos casos graves. Y bueno, a continuación se presentan algunas de las enfermedades pues más comunes o las que más tenemos a escuchar o bueno, que más o menos tenemos como la idea. Y nos dice que es clamidia, que sus síntomas son ardor al orinar, flujo anormal, dolor pélvico y muchas veces es sin síntomas. El tratamiento pues sí se cura con antibióticos. Sin embargo, pues es una enfermedad que pues sí te incomoda y tú puedes, o sea, como les comentaba anteriormente, muchas veces los hombres son portadores o bueno, en la mayoría de los casos son portadores y quienes presentan los síntomas o bueno, las consecuencias pues son las mujeres, sobre todo cuando no se tiene una pareja sexual fija, sino son diferentes parejas. La siguiente es la gonorrea y nos dice que los síntomas son el flujo espeso amarillo o verde, dolor al orinar, dolor testicular o pélvico, dependiendo a quién se le, bueno, quién presente pues esta infección, ya que pues sí puede ser tanto al hombre como a la mujer. Y su tratamiento pues sí se cura con antibióticos, sin embargo pues son dolores pues sí incómodos y dolorosos. Tenemos otro que es la sífilis y los síntomas son úlcera indolora en genitales, primera fase, erupción en manos o en pies, que es la segunda fase, daño a órganos si no se trata a tiempo, fase y que ya es la fase avanzada, y el tratamiento sí se cura con penicilina, sin embargo, pues volvemos a lo mismo, este va por fases. Si no lo atiendes a tiempo, pues sí puede dañar incluso órganos. La siguiente es el herpes genital, que sus síntomas son ampollas o llagas dolorosas, ardor o picazón y brotes recurrentes. El tratamiento no tiene cura y solamente los antivirales ayudan a disminuir los brotes y la transmisión, pero pues sí, como nos dice, ya no tiene cura y pues o sea, dense una idea más o menos de lo incómodo que podría ser presentar
pues sí, alguna enfermedad de transmisión sexual. Por eso es muy importante, pues, mantenernos informados y siempre estar en comunicación con tu pareja sobre estos temas, sobre todo por salud y prevenir. El siguiente es el PH, que es el virus del papiloma humano, y los síntomas son verrugas genitales de algunos tipos, usualmente sin síntomas. Algunos tipos pueden causar cáncer. Cuando ya es un nivel, pues sí, muy avanzado, pueden ser cancerígenas. El tratamiento, pues no se cura el virus, pero se puede tratar. Se pueden tratar las verrugas y mantenerlas, vigilar las lesiones. Sí existe una vacuna preventiva. Y sí, es la vacuna preventiva para las mujeres, pero pues sin embargo, pues volvemos a lo mismo, son síntomas que pues hasta cierto punto considero ya desde el nombre y desde que lo empiezas a mencionar, pues te lo imaginas y suena muy doloroso. Y el siguiente es el VIH, SIDA, que los síntomas son fiebre, cansancio, dolor de garganta al inicio y con el tiempo defensas bajas y enfermedades frecuentes. El tratamiento no tiene cura, pero sí hay un tratamiento antirretroviral que controla el virus y permite vivir, pues sí, algunos años todavía. Aquí les coloco un poquito de información que nos dice que el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, es el virus que ataca el sistema inmunitario, mientras que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la etapa más avanzada de la infección por VIH. Cuando el sistema inmune está gravemente dañado y el cuerpo no puede defenderse, algo que se puede prevenir con tratamiento oportuno, no todas las personas con VIH desarrollan SIDA gracias a los medicamentos antirretrovirales modernos que determinan la progresión de la enfermedad. Sin embargo, pues como nos va diciendo, solamente existe el tratamiento, pero no hay una cura como tal. Y pues también existen algunos riesgos, ya que con el tiempo, pues tus defensas van bajando y tiendes a presentar algunas otras enfermedades. Otra enfermedad nos dice que es la hepatitis B, que los síntomas son cansancio, ictericia, que es la piel amarilla, náuseas, dolor abdominal, y el tratamiento, pues no siempre se cura cuando es crónica esta enfermedad. Lo que sí puede ser en medicamentos antivirales pueden controlar la infección. Existe de este también una vacuna preventiva. Y bueno, les coloqué abajito otro apartado que nos dice que la hepatitis B se considera una enfermedad de transmisión sexual porque puede transmitirse a través del contacto sexual. Otras hepatitis como la A, C, D y E tienen otras vías de transmisión, pero la hepatitis B puede transmitirse por contacto con sangre, semen y otros fluidos corporales. La transmisión sexual ocurre por prácticas sexuales sin protección. Y bueno, aquí hay algunas de las consecuencias que existen derivado de estas enfermedades de transmisión sexual, que nos dice que la clamidia y gonorrea pues pueden provocar infertilidad si no se tratan a tiempo, la sífilis, daño al corazón, cerebro y órganos, el herpes, brotes dolorosos repetidos, el BPH son verrugas o riesgos de cáncer, el VIH, reducción de defensas y mayor riesgo de infecciones graves, la tricomoniasis, inflamación y molestias constantes. Y la hepatitis B, daño hepático crónico. Y bueno, aquí les compartí un poquito de las enfermedades, sin embargo, pues hay mucha información sobre ellas y lo importante o bueno, como sugerencia es que siempre nos mantengamos informados sobre estos temas, ya que aunque parezca muy lejano o creamos que a nosotros no nos sucede, pues sí, con solo una única ocasión que tú tengas una relación sexual sin protección o no lo hagas conscientemente, pues sí, corres el riesgo de estas enfermedades o incluso un embarazo no deseado.
Y bueno, otras de las consecuencias son los problemas de salud a corto plazo, dolor al orinar, flujo anormal, picazón o irritación genital, llagas, ampollas o verrugas, malestar general o fiebre. Y las consecuencias a largo plazo, si no se llegan a tratar a tiempo, son la infertilidad, dificultad para tener hijos, embarazo ectópico, peligroso para la salud, daño en órganos internos, en el útero, en las trompas de falopio o en los testículos, el dolor pélvico crónico, problemas en el hígado en el caso de la hepatitis B y debilitamiento del sistema inmune en el caso del VIH. Algunas otras consecuencias, esto sucede cuando, pues, por ejemplo, durante el embarazo, si presentas alguna enfermedad de transmisión sexual y ya estás, pues sí, ya está estás en proceso de gestación, existe la transmisión al bebé de esta enfermedad, parto prematuro, bajo peso al nacer del bebé, infecciones graves en el recién nacido. O sea, las consecuencias, pues sí serían fatales pues para el bebé. Y las consecuencias emocionales y sociales es el miedo, la vergüenza o la ansiedad, problemas de confianza en la pareja, estigma o discriminación. Entonces, pues como nos podemos dar cuenta, estas enfermedades de alguna manera, pues sí, influyen de manera significativa. Entonces, por eso es importante que tomemos en cuenta y siempre, además de mantenernos informados, siempre tener comunicación con tu pareja. Quizás son temas muy sensibles y en muchos de los casos, pues todavía tenemos como ese tabú, ¿no? De platicar o incluso de las infidelidades. Pero en lo personal considero que, por ejemplo, si tú tienes alguna sospecha de que tu pareja te está haciendo, pues sí, infiel o que está teniendo alguna otra relación con otra persona, pues es mejor que, pues sí, lo platiquen y pues, pues sí, no descarten esa posibilidad. Además de que pues se recomiendan chequeos constantemente. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, llega una cierta edad en la que tienes que comenzar a hacerte el Papá Nicolau, que pues se realiza con la finalidad de que se estudie bueno, que en el caso de la mujer que se lo va a realizar, pues esté como libre de alguna de alguna situación anormal que pues no esté cuadrando dentro de su organismo o dentro de su cuerpo. Entonces, pues sí, es como sugerencia y en el caso de los hombres, pues sí pensarlo porque al final de cuentas, aunque a lo mejor para ellos, en algunos casos sí son graves para los hombres también, pero pues sobre todo pensarlo por su pareja. Tómenlo en cuenta. Ahora vamos a pasar al tema de métodos anticonceptivos y estos son básicamente herramientas que nos permiten prevenir embarazos y planificar de una manera más responsable nuestra vida reproductiva y sexual. También recordemos que nos protegen sobre todo de enfermedades de transmisión sexual y bueno, estos sobre todo cuando se implementan métodos de barrera como el condón. Y usar métodos anticonceptivos no nos libera de una visita al médico, porque siempre debemos tener pues la opinión de un especialista. Vamos a iniciar con los métodos anticonceptivos hormonales y el primero es las pastillas anticonceptivas o pastilla combinada. Se llaman pastillas combinadas porque utilizan dos hormonas, que es el estrógeno y la progestina. Y funcionan básicamente espesando el moco cervical y así impiden que el espermatozoide fecunde el óvulo y pues así no hay embarazo. Su efectividad, si tiene un uso correcto, alcanza el 99%, pero estas pastillas deben ser medicadas por un especialista y no debemos confundir las pastillas anticonceptivas con
la pastilla del día siguiente, porque la pastilla del día siguiente pues es más que nada pues por si no usamos condón durante la relación sexual, porque se nos olvidó, porque por lo que sea, o sea, no son iguales. El segundo es el parche transdérmico y este funciona liberando hormonas a través de la piel. Eh, Se cambia mm, cada semana y su efectividad ronda el 99% de efectividad. Y tenemos el anillo vaginal y este libera hormonas de manera continua durante 3 semanas. Su eficacia ronda el 99% de efectividad y este método anticonceptivo es muy cómodo para muchas personas porque solo se administra una vez al mes y así reduce errores y previene de embarazos. El siguiente es inyección hormonal. Las inyecciones hormonales requieren una aplicación cada 3 meses y su efectividad también alcanza el 99%. Pero aquí las inyecciones a veces llegan a alterar los ciclos menstruales durante cierto tiempo, pero pues siguen siendo una de las opciones más usadas. Después tenemos el implante subdérmico y esta es una pequeña varilla, de hecho ahí tienen una imagen, y esta se coloca bajo la piel del brazo que libera progestina por 3 o 5 años. Su efectividad igual es del 99% y pues llega a eliminar varios errores pues para no embarazarnos. Las consecuencias es que cuando lo colocan y cuando lo retiran, pues duele bastante y podemos sufrir varios cambios en nuestro cuerpo, como es el aumento del peso, igual altera nuestro ciclo menstrual y pues básicamente pues sí, es muy doloroso y podemos llegar a sufrir, pues a subir de peso. Después tenemos el DIU, que es el dispositivo intrauterino hormonal. Y este también libera progestina directamente en el útero y, bueno, libera la progestina durante 3 y 8 años, dependiendo el modelo del DIU. Su eficacia igual es del 99% y después ahora sí vamos a pasar con los métodos de barrera. Bueno, los métodos de barrera impiden físicamente que los espermatozoides lleguen al óvulo y la estrategia es el bloqueo puro y duro. Su efectividad depende casi por completo de su uso correcto. Y recordemos que los métodos de barrera son los únicos que nos protegen de enfermedades de transmisión sexual. Tenemos el condón masculino, y su eficacia es del 98%. Este evita que el semen entre en el cuerpo de la pareja, o sea, de la mujer, y bueno, es uno de los métodos anticonceptivos más usados. Y después tenemos el condón femenino. Este, su efectividad es del 95% y se coloca dentro de la vagina y combina la flexibilidad y la protección. Es una herramienta pues muy parecida a la del condón masculino. Tenemos el diafragma con una efectividad del 94%. Esta es como una cúpula que es muy flexible que se coloca sobre el cuello del útero para bloquear el paso del espermatozoide. Eh, Requiere de cierta práctica para colocarse, pero una vez que pues ya tienes la práctica, pues se coloca súper fácil y súper rápido. Siguiente. Después tenemos los métodos quirúrgicos, que estas ya son operaciones
que nos podemos realizar. Eh, Estas no dependen de calendarios ni recordatorios de que, me tengo que tomar, no, de que me tengo que poner el condón o me tengo que tomar la pastilla, etcétera. No, estas ya, la mayoría ya son para toda la vida y recordemos que estas pues no protegen de ninguna enfermedad de transmisión sexual. Su propósito es exclusivamente reproductivo y los métodos quirúrgicos son para quienes ya cerraron su plan de crecimiento familiar, es decir, para las personas o las parejas o matrimonios que ya no quieren tener hijos. Y pues por eso se realizan las operaciones, pues como ya lo dije, son para pues ya para toda la vida. Y la primera es la vasectomía, con una efectividad del 99%. Esta es una microcirugía en, en el pene y básicamente cortan o bloquean los conductos para que los espermatozoides no salgan al exterior. El, el cuerpo del hombre sigue produciendo los espermatozoides, pero ya no llegan al punto de lanzamiento. Después para la mujer tenemos la salpingoclasia o ligadura de trompas de falopio. Ahí pueden ver la imagen que o las cortan o las ligan, las amarran para mm, bloquear pues las trompas y así evitar el paso de los espermatozoides al óvulo. Eh, En algunos casos llegan a cortar las trompas de falopio, cortan un pequeño trozo y pues creo que ya cortándolo es más seguro de que el esperma pues no pase, porque si las ligan, o sea, si solamente las amarran, creo que todavía existe ahí un margen de error y está más abierto a que el esperma logre pasar y fecundar el óvulo. Siguiente diapositiva. Después tenemos los métodos anticonceptivos naturales. Y estos dependen de un análisis que bueno, que nosotras debemos tener sobre nuestro cuerpo, debemos conocer nuestro cuerpo y debemos tener cierta disciplina de, pues, de nuestro propio cuerpo. Aquí no intervienen ni hormonas ni dispositivos y tampoco protegen contra infecciones de transmisión sexual. Eh, Primero tenemos el método del ritmo o el método del calendario con un 76% de efectividad. Se basa en calcular los días fértiles a partir de los ciclos menstruales anteriores que ya tuvimos. Pero cuando la mujer es irregular en su ciclo menstrual, la efectividad llega a bajar, ya que pues como es irregular, pues no es tan certero. Después tenemos el método de temperatura basal corporal. Este requiere medir la temperatura todas las mañanas antes de levantarse. Cuando sube la temperatura unas décimas o unos grados, indica que la ovulación ya pasó. Y este también tiene un 76% de efectividad. Después tenemos el método del moco cervical. Aquí tenemos que identificar la textura y la cantidad del moco. Em, También tiene un 77% de efectividad. Por ejemplo, aquí les puse una imagen y aquí tenemos el moco cervical en la primera parte cuando lo estiramos y se rompe. Quiere decir que tenemos un periodo infértil. Y en la otra imagen está el moco cervical que pues es como que más elástico y ese quiere decir que estamos en un periodo fértil. Tenemos el método sintotérmico. Este combina tanto la temperatura, los periodos del ciclo menstrual y la temperatura de nuestro cuerpo. O sea, es la combinación de los tres anteriores. Y este tiene una efectividad del 80%, pero pues obviamente pues
aún así yo digo que no es tan efectivo porque pues no estamos usando ni métodos de barrera como para prevenir infecciones de transmisión sexual. Y si el método sintotérmico, pues como ya lo dije, combina los tres anteriores. Por último, tenemos el coito interrumpido. Este es cuando el hombre ya en el acto sexual ya va a eyacular y entonces retira el pene de la vagina de la mujer para no eyacular dentro de ella. Pero tiene mucho margen de error porque aunque no eyacule dentro de la mujer, pues ya secretó pues líquido preseminal y este llega a contener también espermas que no tienen tanta fuerza, pero que sí pueden llegar al óvulo de la mujer. Entonces, pues yo digo que tampoco es tan recomendable y tiene un 78% de efectividad. Eh, y eso pues ha sido todo por nuestra parte. Mi compañera va a decir las conclusiones. Bueno, ya como conclusiones, pues la salud sexual es más que nada, o sea, vivir la sexualidad como es, porque pues no es mala, como ya lo estuvimos proyectando, con respecto a los mitos, a los estereotipos, pues no es del todo mala, sin embargo, pues debemos de saber y estar conscientes que existen ciertos riesgos como las enfermedades de transmisión sexual y pues embarazos no deseados. También hay que tomar en cuenta que pues esta sexualidad, sobre todo hay un método anticonceptivo o más que anticonceptivo, es un método que sí podemos utilizar en el caso de los adolescentes, que es la abstinencia, porque aunque no es malo vivir tu sexualidad, sin embargo, es donde, pues porque los adolescentes están en pleno desarrollo y crecimiento, las hormonas las tienen muy alteradas, entonces quieren experimentar de todo, ¿no? Entonces, por eso es importante mantenerlos informados. Y en alguna diapositiva decía que no era incitarlos a tener relaciones, era más bien que ellos estuvieran informados y tengan pues piensen en las consecuencias, sepan los riesgos que se presentan al tomar esa decisión, que tu sexualidad no es mala, sin embargo, sí es importante las decisiones que tomas. El hecho de tener relaciones o relacionarte en temas sexuales con diferentes parejas pues quizá no es tan malo porque de alguna manera pues estás experimentando tu sexualidad, pero existen riesgos como las enfermedades y embarazos que pues no están quizá dentro de tus planes en esos momentos. Y pues sí, existen muchos métodos anticonceptivos y por eso es de suma importancia estar informados en cuanto a los temas, aunque no todos tienen efectividad, pero si tú en tus planes no está tener un hijo, pues sí debes de tomar en cuenta estos métodos, también sabiendo sus riesgos y sus pros y sus contras, ya que algunos métodos pues sí tienen algunos efectos secundarios. También es importante pues contemplar que es de suma importancia tener pues chequeos constantes para pues evitar tener alguna situación o alguna anomalía dentro de tu cuerpo o que presentes algún síntoma pues que ya no es regular en tu sistema. Y bueno, pues esto sería todo de nuestra parte y bueno, ya en la siguiente sesión pues estaremos trabajando algunas dinámicas, pero pues queríamos pasarles nuestra presentación para que elaboren su organizador gráfico y quizá ya estaremos dialogando o socializando un poquito de manera general la información. Pues ya, gracias por ver nuestro video. También les quería comentar que si en su resumen o organizador gráfico lo que hayan hecho, pongan si ustedes consideran, bueno, si ustedes conocen de otro mito o creencia, ya que abordamos diferentes temas, pues ya lo colocan y en la siguiente clase, que va a ser el miércoles, pues ya nos lo comparten y también nos comparten pues qué opiniones tienen sobre todos los temas que comentamos, pues porque como grabamos la sesión, pues no tuvieron la oportunidad de participar y ya en la siguiente clase pues lo van a poder hacer.
y vamos a llevar diferentes dinámicas como de verdadero y falso de sobre lo que estuvimos hablando y esto como para que se vayan preparando y pues como mi compañera dijo vamos a realizar otras dinámicas para complementar y ya muchas gracias. Gracias.